Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Durante la década de 1970, Estados Unidos fue sacudido por uno de los casos más perturbadores de asesinato en serie en su historia. En el centro de esta oscura narrativa se encuentra un hombre aparentemente común, pero cuyos actos horribles dejaron una marca indeleble en la conciencia colectiva. Este hombre fue John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, un hombre que aparentaba ser un ciudadano modelo, un empresario exitoso, un activista comunitario y un amante del entretenimiento. Sin embargo, detrás de esta fachada se ocultaba un monstruo. A lo largo de los años 70, Gacy perpetró una serie de asesinatos brutales en el área de Chicago, Illinois. Se disfrazaba de payaso para atraer a jóvenes a su casa, donde luego los sometía a torturas inimaginables y los asesinaba. El número final de víctimas se elevó a 33, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Los eventos principales de esta historia son escalofriantes, desde la identificación de las primeras víctimas hasta el descubrimiento macabro de los cuerpos enterrados en el sótano de la casa de Gacy. Su juicio y posterior condena a pena de muerte conmocionaron al país entero, arrojando luz sobre la capacidad del ser humano para cometer actos de pura maldad. En esta narrativa oscura y perturbadora, exploraremos los detalles de los crímenes de John Wayne Gacy y la impactante revelación de su verdadera naturaleza. La infancia y juventud de John Wayne Gacy están marcadas por una serie de eventos traumáticos y una disfunción familiar que probablemente contribuyeron al desarrollo de su personalidad y comportamiento posteriores. Desde temprana edad, Gacy experimentó una combinación de abuso, presión social y problemas de salud que lo llevaron por un camino oscuro y perturbador. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Gacy fue el segundo hijo de John Stanley Gacy y Marion Elaine Robinson. Su padre, un bebedor empedernido y abusivo, ejerció una presión constante sobre Gacy y sus hermanos. La relación entre Gacy y su padre era especialmente tensa, con John Stanley siendo un hombre dominante y autoritario que imponía altas expectativas a sus hijos. Este ambiente familiar opresivo creó un entorno emocionalmente inestable para Gacy desde una edad temprana. Además del abuso emocional dentro de su hogar, Gacy también sufrió problemas de salud que complicaron su niñez. A los 11 años fue diagnosticado con una enfermedad cardíaca que limitaba su actividad física y lo llevaba a ser marginado por sus compañeros de clase. Esta condición médica exacerbó su sensación de aislamiento y alienación, dificultando aún más su capacidad para relacionarse con los demás y encontrar un sentido de pertenencia. A medida que Gacy crecía, su vida se veía cada vez más afectada por una serie de experiencias traumáticas que dejaron una marca indeleble en su psique. A los 9 años, fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, un evento que sacudió su mundo y socavó aún más su sentido de seguridad y confianza en los demás. Este trauma sexual, combinado con el abuso emocional en el hogar, contribuyó al desarrollo de una personalidad profundamente perturbada en Gacy. Desde una edad temprana, Gacy mostró signos de comportamiento inusual y perturbador. Mostraba fascinación por la muerte y la violencia, disfrutando de la caza y exhibiendo trofeos de animales como una forma de afirmar su poder y control sobre la vida y la muerte. Este interés en la muerte y la violencia se intensificaría con el tiempo y eventualmente se manifestaría en sus crímenes atroces. Además, Gacy desarrolló una doble vida.
Manteniendo su lado oscuro oculto detrás de una fachada de normalidad, se casó con una compañera de clase en 1964 y comenzó a construir una imagen de éxito y estabilidad en la comunidad. Sin embargo, bajo esta apariencia de normalidad, Gacy seguía luchando con sus demonios. Inicio de la carrera delictiva de John Wayne Gacy. Primeros delitos y problemas legales. La historia criminal de John Wayne. Gacy comenzó a tomar forma en sus años de adolescencia y adultez temprana, cuando sus problemas de comportamiento se intensificaron y su doble vida se convirtió en una parte integral de su existencia. Estos primeros delitos y problemas legales sirvieron como preludio ominoso de los horrores que estaban por venir, marcando el comienzo de una espiral descendente hacia la depravación y la violencia. A medida que Gacy entraba en la adultez, sus tendencias criminales comenzaron a manifestarse con mayor claridad. Uno de sus primeros delitos documentados ocurrió en 1968, cuando fue arrestado por sodomizar a un joven de 15 años en Waterloo, Iowa. Este incidente escalofriante fue solo el primer indicio de los oscuros impulsos que yacían bajo la superficie de su apariencia aparentemente respetable. Sin embargo, este arresto no fue suficiente para disuadir a Gacy de seguir con sus actividades delictivas. Continuó atrapado en una espiral descendente de comportamiento criminal, aprovechándose de jóvenes vulnerables y aprovechándose de su posición de autoridad y confianza para cometer actos atroces. En 1971, Gacy contrató a Michael Reed para trabajar en su empresa de construcción, ofreciéndole vivienda y relaciones sexuales. Reed fue agredido por Gacy con un martillo, pero logró huir. El 2 de enero de 1972, Gacy secuestró a Timothy McCoy, de 15 años, y al día siguiente lo asesinó en su casa, enterrándolo en el sótano, lo que provocó malos olores y la aparición de moscas. Carol Hoff, esposa de Gacy, empezó a sospechar en 1975 de las ausencias nocturnas de su marido, sin saber que él abusaba de jóvenes en su sótano. El 29 de julio de ese año, Gacy violó y asesinó a John Butkovich, de 16 años, después de un período sin delitos de más de 3 años. Su divorcio en 1976 le dio más libertad para cometer una serie de crímenes. En 1977, David Daniel, de 28 años, rechazó la oferta de Gacy de llevarlo a la estación de autobuses y relató la insistencia de Gacy, quien le ofreció marihuana. Daniel fue uno de los 2 supervivientes conocidos que describió las torturas y asesinatos cometidos por Gacy. En junio de 1978, Gacy asesinó a Timothy O'Rourke, de 20 años, y tuvo que deshacerse del cuerpo en el río Illinois debido a la falta de espacio en su casa. El cuerpo fue encontrado con ropa interior forzada en la garganta. Un segundo cadáver, identificado como Frank Landingin, apareció en noviembre cerca del primero, también con ropa interior en la garganta. A medida que los delitos de Gacy se volvían más audaces y brutales, no pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de las autoridades. En 1968, fue acusado y condenado por sodomía en relación con el abuso de varios jóvenes, lo que resultó en una sentencia de 10 años de prisión. Sin embargo, su tiempo tras las rejas fue significativo no solo por el delito por el cual fue condenado, sino también por los indicios ominosos de sus tendencias homicidas. Durante su encarcelamiento, Gacy mostró un comportamiento preocupante que sugería una falta de remordimiento y un desprecio por la vida humana. Participó en programas de terapia y rehabilitación, pero sus esfuerzos parecían superficiales y manipulativos, diseñados para ganar la confianza de los profesionales de la prisión sin ningún deseo real de cambio. Una de las características más inquietantes de la carrera delictiva de Gacy fue su habilidad para mantener una apariencia de normalidad en su vida pública, mientras se sumergía en una espiral de depravación y violencia en privado. Durante el día, era un empresario respetado y un miembro activo de su comunidad, ganándose la confianza y el respeto
de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, bajo esta fachada de respetabilidad, Gacy llevaba una vida secreta marcada por el abuso, la violencia y el asesinato. Esta habilidad para mantener una doble vida fue fundamental para su éxito como asesino en serie, permitiéndole evadir la sospecha y el escrutinio de las autoridades durante años. Aprovechándose de su carisma y encanto superficial, Gacy fue capaz de ocultar sus oscuros impulsos detrás de una máscara de normalidad, engañando a amigos, familiares y colegas sobre la verdadera naturaleza de su ser. La vida adulta y los matrimonios de John Wayne Gacy son parte de su historia tumultuosa y a menudo contradictoria. A lo largo de su vida, Gacy se casó en 2 ocasiones y mantuvo relaciones que, en la superficie, parecían normales y respetables, pero que ocultaban su verdadera naturaleza y las oscuras actividades que llevaba a cabo en privado. A continuación, exploraremos estos aspectos en detalle. John Wayne Gacy se casó por primera vez con Marlene Myers en 1964. La pareja tuvo 2 hijos juntos, un hijo llamado Michael y una hija llamada Christine. En la superficie, su matrimonio parecía estable y feliz, y Gacy se presentaba como un esposo y padre dedicado. Sin embargo, tras las apariencias, Gacy comenzó a mostrar signos de comportamiento inusual y violento, que eventualmente se manifestarían en sus crímenes atroces. Durante su matrimonio con Marlene, Gacy tuvo varios problemas legales relacionados con acusaciones de abuso sexual. Estos problemas legales sugieren una brecha entre su apariencia pública y su verdadera naturaleza. A pesar de estos problemas, Gacy pudo mantener una fachada de respetabilidad en su vida pública, lo que le permitió ocultar sus oscuros impulsos a la vista de los demás. Tras su divorcio de Marlene en 1976, Gacy se casó por segunda vez con Carol Hoff. Al igual que su primer matrimonio, esta unión también produjo 2 hijos, una hija llamada Tamara y un hijo llamado Christian. Al igual que con su matrimonio anterior, Gacy mantuvo una imagen de estabilidad y respetabilidad en su vida familiar y pública, a pesar de sus crecientes problemas legales y su comportamiento cada vez más inquietante en privado. Gacy utilizó su imagen pública para ocultar sus actividades criminales, construyendo una fachada de normalidad que contrastaba fuertemente con sus acciones en privado. Se involucró activamente en su comunidad, participando en eventos cívicos y trabajando como voluntario en organizaciones locales. Esta imagen de ciudadano respetable y comprometido le proporcionó una cobertura efectiva para sus actividades criminales, permitiéndole evadir la detección durante años. Gacy también llevaba a cabo elaboradas estrategias para encubrir sus crímenes. Después de cometer asesinatos, enterraba los cuerpos de sus víctimas en el sótano de su casa o los arrojaba en un río cercano. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía un depredador despiadado que causaría un profundo impacto en la historia criminal de Estados Unidos. El aumento en la actividad criminal de John Wayne Gacy marcó una escalada tanto en la frecuencia como en la brutalidad de sus crímenes. A medida que avanzaba en su carrera delictiva, Gacy perfeccionaba sus técnicas para atraer a sus víctimas, combinando su carisma superficial con métodos de manipulación cada vez más sofisticados. A continuación, exploraremos cómo evolucionaron sus crímenes a lo largo del tiempo y las tácticas que empleaba para llevar a cabo. Gacy se aprovechaba de su negocio de construcción para atraer a jóvenes desempleados, ofreciéndoles trabajo. Prometía salarios competitivos y oportunidades de carrera, lo que atraía a muchas de sus víctimas potenciales. Gacy era hábil en la manipulación emocional, ganándose la confianza de sus víctimas y creando un falso sentido de seguridad. Utilizaba su encanto superficial y su aparente generosidad para establecer una conexión con ellos antes de llevar a cabo sus crímenes. Organizaba fiestas y eventos sociales en su casa, atrayendo a jóvenes con la promesa de diversión y camaradería. Durante estas reuniones, Gacy identificaba a posibles víctimas y utilizaba la atmósfera festiva para bajar sus defensas.
A menudo ofrecía llevar a sus víctimas en su automóvil, ofreciéndoles un medio de transporte conveniente que luego utilizaba para secuestrar y llevar a cabo sus crímenes. Gacy abusaba de la confianza de los jóvenes que acudían a él en busca de ayuda o consejo. Les ofrecía un lugar para quedarse, comida y apoyo emocional, solo para traicionarlos más tarde con actos de violencia extrema. Gacy prometía a sus víctimas experiencias emocionantes y momentos de diversión, utilizando estas promesas para ganarse su confianza y atraerlos a situaciones peligrosas. El aumento en la actividad criminal de John Wayne Gacy se caracterizó por una escalada en la frecuencia y brutalidad de sus crímenes, así como por el perfeccionamiento de sus técnicas para atraer a sus víctimas. Utilizando una combinación de manipulación emocional, engaño y abuso de confianza, Gacy logró llevar a cabo sus terribles actos durante años antes de ser finalmente capturado y llevado ante la justicia. La investigación policial que condujo a la captura de John Wayne Gacy fue un proceso complejo y prolongado que involucró a múltiples agencias y recursos. A medida que aumentaban las desapariciones de jóvenes en el área de Chicago y sus alrededores, las autoridades comenzaron a conectar los puntos y a sospechar de Gacy como un posible responsable. Aquí está el desarrollo de la investigación y el momento crucial de su captura. La investigación comenzó con denuncias de desapariciones de jóvenes en la zona, particularmente de adolescentes que habían sido vistos por última vez en áreas cercanas a la residencia y los negocios de Gacy. Conocidos de las víctimas desaparecidas, en un esfuerzo por obtener pistas sobre su paradero. Se recopilaron testimonios que vinculaban a algunas de las víctimas con Gacy o con personas que trabajaban para él. Las autoridades comenzaron a vigilar las actividades de Gacy, tanto en su vida pública como privada. Se observaron movimientos sospechosos y se recopilaron pruebas que sugerían su participación en actividades delictivas. Se realizaron búsquedas en la propiedad de Gacy, incluyendo su casa y su negocio de construcción, en busca de evidencia física relacionada con las desapariciones. Se encontraron restos humanos enterrados en el sótano de su casa, lo que llevó a su arresto inmediato. El momento crucial de la captura de Gacy y el descubrimiento de sus crímenes tuvo lugar el 21 de diciembre de 1978, cuando la policía obtuvo una orden de registro para la casa de Gacy. Durante la búsqueda, se descubrieron los restos de múltiples víctimas enterrados bajo el sótano y en el patio trasero de la propiedad. Este descubrimiento impactante confirmó las sospechas de las autoridades y condujo al arresto inmediato de Gacy. La captura de Gacy marcó el fin de una intensa investigación policial y el comienzo de un juicio que capturaría la atención del país. Los detalles espeluznantes de sus crímenes y el horror de sus acciones conmocionaron a la nación y dejaron una marca indeleble en la historia de la justicia criminal en Estados Unidos. El juicio de John Wayne Gacy comenzó el 6 de febrero de 1980, en el condado de Cook, Illinois. El caso atrajo una gran atención mediática debido a la naturaleza espeluznante de los crímenes y la cifra de víctimas involucradas. Gacy fue acusado de múltiples cargos de asesinato en primer grado, relacionados con los asesinatos de al menos 33 jóvenes. Los fiscales presentaron pruebas contundentes, incluidos testimonios de testigos presenciales, evidencia física recuperada de la propiedad de Gacy y pruebas forenses. Durante el juicio, varios testigos clave ofrecieron testimonios que vinculaban a Gacy con los crímenes. Esto incluyó a sobrevivientes de sus ataques, familiares de las víctimas y expertos forenses que analizaron la evidencia encontrada en la escena del crimen. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, la defensa de Gacy intentó argumentar su inocencia, alegando problemas de salud mental y cuestionando la validez de algunas pruebas presentadas por la fiscalía. Después de un juicio que duró más de 3 semanas, el jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de llegar a un veredicto unánime de culpabilidad por todos los cargos de asesinato. En el 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue sentenciado a muerte por inyección letal.
La sentencia fue recibida con alivio por parte de las familias de las víctimas y conmoción por parte del público en general. El caso de Gacy generó un intenso debate sobre la pena de muerte y la justicia penal en Estados Unidos. También llevó a cambios en los procedimientos de investigación criminal y en la forma en que se manejan los casos de asesinato en serie. La sentencia de Gacy proporcionó un cierto grado de cierre para las familias de las víctimas, aunque el dolor y el sufrimiento causados por sus crímenes nunca desaparecerán completamente. El caso de Gacy sigue siendo uno de los más notorios en la historia criminal de Estados Unidos y ha inspirado numerosas películas, libros y programas de televisión que exploran los detalles de sus crímenes y el impacto que tuvieron en la sociedad. El juicio y la condena de John Wayne Gacy marcaron el final de un capítulo oscuro en la historia de la justicia estadounidense, pero su legado como uno de los asesinos en serie más infames de todos los tiempos perdura hasta el día de hoy. La vida y los crímenes de John Wayne Gacy representan uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Estados Unidos. Desde su infancia problemática hasta sus despiadados actos como asesino en serie, su historia nos lleva a reflexionar sobre diversos aspectos de la naturaleza humana y la sociedad en la que vivimos. Su historia nos recuerda que el mal puede presentarse en formas inimaginables, pero también resalta la resiliencia y la determinación de aquellos que luchan por la verdad y la justicia. En última instancia, recordemos que detrás de cada crimen hay historias de dolor, pérdida y tragedia que afectan a familias enteras y a comunidades. Sigamos trabajando juntos para construir un mundo más seguro y compasivo, donde los horrores del pasado nos impulsen a un futuro más justo y humano.